Hoy sale Aula de Literatura, modo blog, más o menos, y con un poquito de alergia. ¿Cuál es, para vos, el mejor comienzo de libro que hayas leído? Recordemos algunos. Háblame, musa, de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya, anduvo peregrinando larguísimo tiempo, vio poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres, y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto, en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Al comenzar la biografía de mi héroe, Alexei Fyodorovich Karamazov, me encuentro en cierta irresolución. Concretamente, a pesar de que yo lo llamo Alexei Fyodorovich mi héroe, sé, no obstante, que no es para nada una persona de importancia y por esto preveo preguntas ineludibles del género de ¿en qué se ha destacado su Alexei Fyodorovich que usted lo eligió como su héroe? ¿Qué cosas ha hecho? ¿De quién y por qué es conocido? ¿Por qué yo, lector, debo perder tiempo en el estudio de los hechos de su vida? En el estudio había un fragante olor a rosas, y cuando el ligero vientecillo de verano que se pasaba entre los árboles del jardín penetró a través de la ventana abierta, trajo con él un aroma de lilas y un delicado perfume de flores de cardo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. Y la lista podría extenderse muchísimo. Ahora, ¿qué tienen en común estos inicios de historias, más allá de que los mismos relatos ya sean extraordinarios? Todos sabemos que las primeras líneas de un libro son decisivas para atrapar al lector, para mantenerlo alerta. El mejor comienzo de un libro es aquel que nos plantea un desafío, que presenta los principales interrogantes que irán conectando todos los demás elementos. Quizás nos descubre algo fundamental, pero que tendrá sentido al transcurrir la historia. Por contener todo esto a un nivel altísimo, el comienzo que se gana todos los premios es el de 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. ¿Qué? Ya plantea un espacio, presenta un personaje. ¿Quién es el coronel Aureliano Buendía? ¿Por qué está frente al pelotón de fusilamiento? ¿Se nos contará la historia de esa tarde? ¿Qué pasó en el transcurso de esos años? ¿Cómo empezar a hablar de García Márquez sin apelar a esa mezcla de sensaciones que generan sus obras? Como sabemos, él es el embajador de ese movimiento tan curioso y tan singular que conocemos como realismo mágico. Claro que el germen de todo esto nace con lo que Carpentier llama lo real maravilloso. Pero es cierto que cuando decimos realismo mágico, no podemos pensar sino en García Márquez. Además, encabeza la lista de los autores que se enmarcan dentro de esa oleada tremenda de textos surgidos entre los años 60 y 70 del siglo XX, tan desconcertante como grandiosa y que justamente se llama el boom de la novela latinoamericana. 100 años de soledad constituye sin duda su obra maestra. Publicada en 1967, es considerada también la consolidación de la novela hispanoamericana, porque sin abandonar las intensas raíces tradicionales, se remonta a formas y estilos que sorprende a nivel mundial. Es a partir de la década del 60 donde se comienza a hablar de una auténtica novelística latinoamericana.
Es interesante considerar la conformación de 100 años de soledad como una combinación de elementos pertenecientes a otras de sus obras. El coronel no tiene quien le escriba de 1957, La mala hora del 62 y Los funerales de mamá grande, que reúne relatos de varios años. Quizá uno de los lugares más conocidos y surgidos de la literatura sea Macondo, el pueblo donde suceden los hechos de 100 años de soledad y donde transcurre la vida de los Buendía, familia también emblemática en la arquitectura ficcional de García Márquez. Pero lo que no todos saben es que este pueblo ya se anticipa en su primera novela de 1955 llamada La hojarasca, en la que aparecen también por primera vez el coronel Aureliano Buendía y la compañía bananera, que van a adquirir sentido completo en 100 años de soledad. De pronto, como si un remolino hubiera echado raíces en el centro del pueblo, llegó la compañía bananera perseguida por la hojarasca. Era una hojarasca revuelta, alborotada, formada por los desperdicios humanos y materiales de los otros pueblos. La hojarasca. Este pueblo, Macondo, ha sido materia de interpretación y de análisis constantes. Simboliza para algunos críticos el microcosmos de América Latina. Para otros es el mundo en su totalidad. Para el mismo García Márquez incluso, representa una imagen del pasado histórico a nivel general. Se nota que La hojarasca es una obra de iniciación para el autor. Se percibe el influjo de los narradores norteamericanos como Faulkner y el logro de una historia, de una trama más bien sencilla, pero estructurada de una manera sumamente compleja. En esta novela abunda lo fragmentario. La trama se elabora a partir del conocimiento parcial que se tiene de un mismo hecho: la extraña muerte del médico. La historia, al mismo tiempo, está narrada desde 3 puntos de vista. Por tanto, se entrelazan 3 voces totalmente definidas: el viejo coronel, la hija y el nieto del muerto, que tratarán de darle sepultura a pesar de la oposición de todo el pueblo. En el medio se van descubriendo los pormenores de una historia cargada de detalles interesantísimos. Es la segunda vez que vengo a este cuarto. La primera, hace 10 años. Las cosas estaban en el mismo orden. Es como si él no hubiera vuelto a tocar nada desde entonces, o como si desde esa remota madrugada en que se vino a vivir con Meme no hubiera vuelto a ocuparse de su vida. La hojarasca. El libro también nos remite a la tragedia griega, y en particular a la historia de Antígona, que, como recordarán, rompe con las leyes y con las normas del rey para darle sepultura a su hermano. Esta tragedia se narra en la obra Los 7 contra Tebas de Esquilo, que Sófocles tiempo después retoma en su obra Antígona. Me encantaría que en los comentarios me cuenten qué leyeron de García Márquez y cuáles son sus opiniones. Por otro lado, ¿cuál es el comienzo del libro que más te gustó? En fin, espero que les haya gustado, que no haya salido tan desprolijo, y recuerden, lo escucharon en el aula de literatura.